Buenas tardes, mi nombre es Cristian Sánchez, soy de la carrera de técnico de administración de empresas y voy a hacer el video final de la asignatura formulación y evaluación de proyectos. La pregunta número 1 es en relación a la evaluación financiera y la evaluación social. Explique brevemente en qué consiste cada una y a través de ejemplos deje clara la diferencia entre dichas evaluaciones. La evaluación financiera analiza el proyecto desde su entorno o retorno financiero y se enfoca en el análisis, ¿no es cierto?, del grado que el proyecto cumple sus objetivos económicos, ¿no es cierto?, y de ejecución y financiamiento. La evaluación financiera varía según la entidad interesada, ¿no es cierto?, organización que pueda recibir estos datos. La evaluación financiera, ¿no es cierto?, es un proceso que mide, ¿no es cierto?, el valor financiero de un proyecto o entidad. La evaluación se puede utilizar para decidir si continúa un proyecto o bien, ¿no es cierto?, si continúa uno existente. La evaluación también ayuda a identificar riesgos y oportunidades, ¿no es cierto?, para potenciar, ¿no es cierto?, a sus socios en un proyecto. Ya, la evaluación se puede realizar en varias etapas de un proyecto, incluida planificación temprana, los estudios, la viabilidad, el diseño, la construcción y operación, ¿ya?, el mantenimiento y el final de su vida útil. La evaluación financiera trabaja los flujos de ingresos y egresos con precios vigentes de mercado. Típicamente toma como criterio, ¿no es cierto?, la selección del valor presente neto, ¿no es cierto?, o la tasa interna de retorno, ¿no es cierto? Un ejemplo que es el primero, la evaluación financiera determina la capacidad financiera de un proyecto, ¿no es cierto?, y la rentabilidad propia del capital invertido. También, ¿no es cierto?, como ejemplo, la evaluación financiera mide la utilidad o rentabilidad de un negocio, ¿no es cierto?, de inversión. La evaluación social. La evaluación social es donde se comparan los beneficios y costos de un determinado proyecto, ya con relación a la comunidad, en vista de que siempre un proyecto rentable para el inversionista es igualmente rentable para la comunidad donde se desarrolle. Y viceversa, cuando un proyecto desde el punto de vista privado no resulta rentable, quizás sí socialmente lo es. La evaluación social permite determinar si el monto del subsidio al inversor privado para el proyecto resulte rentable, es compensado por los beneficios sociales. ¿Ya? La evaluación social usa criterios similares a la evaluación financiera, con el fin de estudiar la viabilidad de un proyecto, ¿no es cierto? Sin embargo, difieren en la evaluación de las variables que determinan los costos y beneficios que le asocian. ¿Ya? Un ejemplo, el costo alternativo de utilizar la mano de obra de un determinado proyecto, ¿no es cierto? Está condicionada a la existencia, por ejemplo, del desempleo, un salario mínimo, las cotizaciones previsionales, ¿no es cierto?, e impuestos, las cuales, ¿no es cierto?, provocan diferencias entre precios privados y lo que paga el empleador, ¿ya? Y obviamente socialmente lo que equivale a la mano de obra, ¿ya? La diferencia entre la evaluación social y la evaluación financiera. La evaluación financiera se centra netamente, ¿no es cierto?, en analizar la rentabilidad, viabilidad económica de un proyecto, ya considerando principalmente los flujos de efectivo y el retorno de la inversión. Por otro lado, la evaluación social incorpora aspectos más amplios como el impacto, la sociedad, el medio ambiente y la sostenibilidad que pueda tener, ¿no es cierto?, el proyecto. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si tenemos un catálogo de ventas digital, a lo que yo me he dedicado últimamente en mi trabajo, la evaluación financiera se enfocaría, ¿no es cierto?, en calcular costos de desarrollo, de mantenimiento y de promoción, ¿no es cierto?, del catálogo, así como los ingresos esperados por estos catálogos, por las ventas, ¿no es cierto?, que generan los catálogos de ventas digitales. Ya se consideran ahí obviamente los indicadores financieros como el VAN, ¿no es cierto?, que es el valor actual neto, y el TIR, que es la tasa interna de retorno. Y así se puede determinar, ¿no es cierto?, la viabilidad económica del proyecto. Esa es la diferencia, ¿ya?
Por otro lado, la evaluación social del catálogo, ¿no es cierto?, de ventas abordaría aspectos como, por ejemplo, la accesibilidad que pueda tener personas con discapacidad para poder trabajar, ¿no es cierto?, el impacto que puede usar la reducción del uso del papel en el catálogo de ventas, la generación de más empleo que puede utilizar el sector tecnológico actualmente y la contribución a la reducción de emisiones, ¿no es cierto?, para desplazar, ¿no es cierto?, el tema físico de papel y compras, ¿ya? Eh, la pregunta número 2 se refiere a explique qué sucede con el presupuesto asignado a un proyecto y el tiempo de realización de este, si se decide aumentar su alcance. Ejemplifique su respuesta. Cuando se decide aumentar el alcance de un proyecto, generalmente requiere más tiempo y recursos, lo que afecta, ¿no es cierto?, al presupuesto y también a un cronograma en el cual está designado. Vamos a seguir, por ejemplo, con el ejemplo anterior, el caso del proyecto, ¿no es cierto?, del catálogo digital. Si se decide agregar más funcionalidades, ¿no es cierto?, como la integración de sistemas de pago o la expansión de nuevas plataformas, esto implicaría, ¿no es cierto?, un aumento de tiempo y los costos. Por ejemplo, en el presupuesto se necesitarían mucho más recursos financieros y para cubrir costos adicionales como desarrollo, software, pruebas, capacitación, etc. Esto podría implicar renegociar contratos con proveedores o buscar financiamiento adicional. El tiempo de realización, ¿no es cierto?, el aumento en el alcance que requiere más tiempo, ¿no es cierto?, para el diseño, el desarrollo y pruebas y puesta en marcha de esto. Esto podría retrasar, ¿no es cierto?, las fechas de lanzamiento previstas y afectar otras actividades planificadas. En resumen, aumentar el alcance de un proyecto de catálogo digital, en este caso, impactaría el presupuesto al requerir más recursos financieros, ¿ya? Y el tiempo de realización se extiende en el cronograma de actividades, ¿ya? Eh, Pregunta número 3 es en relación al análisis de riesgo de un proyecto, desarrolle las fuentes internas y externas que pueden ser generadoras de riesgos para dicho proyecto. Ya, las fuentes internas de riesgos, primero puede ser la falta de experiencia del equipo en el tipo de proyecto, problemas de comunicación y coordinación entre los miembros del equipo, ¿no es cierto?, cambios de directivas, en la dirección, disculpe, y la estructura organizativa que pueda tener el proyecto, ya los recursos humanos insuficientes o quizás mal asignados también, la falta de compromiso o motivación que pueda tener el equipo, ¿ya? Las fuentes externas de riesgo pueden ser los cambios en la legislación o regulaciones que afecten este proyecto, las condiciones económicas a lo mejor desfavorables que no se puedan invertir, los cambios en la tecnología o en el mercado que puedan hacer obsoletos en algún tipo de proyecto, problemas con proveedores, subcontratistas, en general con lo que se aborda, digamos, y los que puedan tener interés, ¿no es cierto?, particular en que podamos generar este proyecto, los desastres naturales o eventos externos que afecten a la ejecución de un proyecto, ¿ya? Estas son varias fuentes que, ¿no es cierto?, son riesgos, ¿no es cierto?, externos que pueden tener nuestro proyecto. Eso sería todo. Muy buenas tardes.